Usted. Bueno, muchachos, la vez pasada habíamos dejado la clase inconclusa. Recordamos rápidamente de que habíamos visto la ley de la conservación del momentum angular. Y habíamos dicho que el momentum angular, la ley de inercia rotacional, fue lo que estuvimos hablando la vez pasada. Recordamos que habíamos mencionado, esta es la ley que habíamos dejado. Dijimos que todo cuerpo en rotación seguía rotando y que esa rotación se conservaba, que esa rotación, todo cuerpo que estaba rotando, seguía rotando en dirección constante, con velocidad angular constante. Y teníamos esta belleza. Pero en la medida que fuimos avanzando, nos preguntamos, bueno, ¿qué cosa puede hacer cambiar la velocidad angular? Entonces nosotros decíamos, la velocidad angular de un cuerpo la vamos a poder cambiar, pues al igual que hacíamos con la velocidad, la cambiábamos por medio de una fuerza. Pero la fuerza del cuerpo debería cumplir ciertos requisitos. Debería ser aplicada en una línea que no pasara por el punto de rotación, que no fuera aplicada en el punto de rotación. Y decíamos que esa fuerza podía cambiar la velocidad de dos maneras. Una manera, como la mostramos aquí, se podía cambiar en magnitud y en dirección, o en ambas. Cuando la velocidad cambiaba de dirección, decíamos que de inmediato cambiaba la posición angular de un cuerpo respecto a unos ejes de referencia, y era allí donde aparecía el concepto de velocidad angular. Entonces nosotros decíamos, bueno, cuando nosotros queremos cambiar la velocidad angular, entonces ¿qué hacemos? Simplemente aplicamos un torque, y el torque será capaz de cambiar la velocidad angular en la unidad de tiempo, y a ese cambio de velocidad angular en la unidad de tiempo le llamamos aceleración angular. Pero el torque, decíamos que depende de la posición, que depende de la fuerza F, y depende del ángulo que formen entre los dos, entre el vector posición R y el vector F. Entonces, en este gráfico teníamos una arandela que queremos hacer rotar. Aplicamos una fuerza en esta dirección. La distancia desde el punto de aplicación al punto sobre el cual puede rotar el punto de rotación, esta distancia R que hay acá, de acá a acá, esta distancia es la que aparece en esta fórmula. F es esta, y el ángulo es el que forma este vector F con este R. Cuando eso vale 90 grados, el seno de 90 es 1, y la fórmula se traslada que torque es igual a R por F. Pero esta fórmula tiene otra manera de expresarse, tiene otra forma de expresarse, un poquito más complicada. Porque recuerde bien que nosotros dijimos que el papel que cumple el torque en los cuerpos cuando están rotando es el mismo papel que hace la fuerza cuando un cuerpo está en movimiento. Cuando un cuerpo está en movimiento, ¿quién le cambia la velocidad lineal? La fuerza. Ahora, ¿quién cambia la velocidad angular de un cuerpo? Un torque. Y ese torque lo expresamos no como una cosa por aceleración angular, sino como R por F seno de teta. Por eso esta fórmula hay que transformarla, y la queremos transformar mediante la siguiente operación. Vamos a dividir esta arandela que vemos acá, la vamos a dividir en distintos pedacitos, en un montón de masitas pequeñitas. Entonces este pedazo que aparece aquí, esto parece como un pedazo de pizza, este pedacito triangular que hay acá,
está lleno también de masitas. Entonces dése cuenta de lo siguiente. Observe lo siguiente, muchacho. Sobre esta línea, desde el centro hasta la orilla, hay muchas masitas. Si yo corro esta línea, si la giro hasta aquí, todas las masitas se corren hasta este punto. ¿De acuerdo? Todas las masitas de acá pasan ahora acá, porque el cuerpo está rotando. Ahora yo le quiero preguntar dos cosas. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de estas partículas que están sobre esta línea, que está rotando, tiene más velocidad angular? ¿Usted qué me contestaría? A ver, contésteme. ¿Cuál de estas partículas que están sobre esta línea, cuando las roto hasta acá, tienen más velocidad angular? ¿Recuerdan que hay velocidad angular? ¿Qué es velocidad angular? A ver, ¿quién se decide? ¿Quién se decide, pues? No, pues el cambio de ángulo del pedazo de teta, ya que en la unidad de tiempo. Eso, cierto, es el cambio angular en la unidad de tiempo. Entonces observen que este conjunto de partículas, observe bien la gráfica. Miren la gráfica, muchacho. Esta línea, ¿qué ángulo forma con esta misma línea horizontal? Cuando dos líneas están una puesta sobre la otra, ¿qué ángulo forman? A ver, ¿qué es un ángulo? ¿Usted recuerda qué es un ángulo? ¿Qué es un ángulo? ¿Es la abertura? A ver, hágale, tranquila, hágale, que ya vi que tiene ganas de comentar, hágale. Entre dos líneas. Eso, es lo mismo que arco. ¿Un ángulo es lo mismo que un arco? Ah, no, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El arco es la distancia. Es la distancia. Un arco es una distancia. En cambio, un ángulo no, un ángulo es una abertura. Entonces, si ángulo, cierre el micrófono por favor de allá, sí, eso. Si un ángulo es la abertura entre dos líneas, entonces cuando dos líneas están una sobre otra, ¿qué abertura forma? Tiene abertura, dos líneas que sean paralelas. Eso, mami, ahí te vi bien. La una señala con la mano que no y la otra hace un rosconcito. Muy bien. Entonces, ¿qué ángulo forman dos líneas paralelas, pegadas? Un ángulo de 0 grados. Ahora yo le pregunto, entonces esta línea, a ver muchachos, esta línea que estoy señalando, todas las partículas que hay sobre esa línea, ¿qué ángulo están formando con esta línea horizontal? Sí, correcto, muy bien. Pero me lo dice verbal, muy bien, mamacita, ahí está muy bien. Ahora, observe que esas partículas que hay acá, estas, todas las voy a correr hasta acá. Ahora esta línea de partículas que antes estaban acá, han recorrido un pequeño ángulo. Ahora le pregunto, ¿cuál de todas estas partículas? Mire por favor, todas estas partículas. Mami, usted está muy juiciosa porque está contestando el teléfono, póngase juiciosa. Mire pues, ¿cuál de todas estas partículas forman mayor ángulo con respecto a esta línea? Todas las partículas que hay aquí, ¿qué ángulo forman con respecto a esta línea?
un ángulo delta de teta, un ángulo delta de teta. Todas se mueven cuando yo cojo esta línea. Cuando yo cojo esta línea, y la muevo aquí, todos estos puntos han recorrido un mismo ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Todos estos puntos han recorrido un mismo ángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me están oyendo? Bueno, muy bien. ¿Y si estamos de acuerdo? O sea, toda esta línea forma un ángulo de delta de teta con respecto a esta. Así que todos los puntos que están sobre esta línea, todos forman un ángulo teta con respecto a esta línea. Si yo la sigo moviendo, si la sigo rotando, todos ellos siguen formando una línea que está a igual ángulo de esta horizontal. Esta horizontal se queda quieta, las otras líneas comienzan a moverse girando y todas ellas recorren el mismo ángulo en la unidad de tiempo. Ahora dése cuenta de una cosa. Nosotros hemos definido el ángulo como la magnitud de un arco sobre el radio. Así hemos definido un ángulo en radianes como delta de S sobre R. Si R es constante, si R no cambia, podemos despejar y decir que delta de S es R por delta de teta. Si derivo esto con respecto al tiempo, encuentro que la velocidad tangencial es RI por W. En fin, aquí hay un montón de aritmética que usted la puede copiar aunque no la entienda, y después de hacer todos esos cálculos llegamos a esto, a esta cosa. Esto que hay acá es el torque. El torque ahora lo hemos transformado acá, lo hemos transformado a que el torque es igual a esto, que lo vamos a llamar, en nuestro lenguaje, le vamos a llamar masa rotacional. Pero eso realmente es un invento nuestro. El nombre exacto que se da en ingeniería y en física a la letra IPR, le damos el nombre de momento de inercia. Momento de inercia lo vamos a llamar masa rotacional entre nosotros. Profe, Sí, ¿eso es una alfa o una A? es una alfa. Ah, ya, gracias. Con gusto. Entonces decimos que el torque es la masa rotacional por la aceleración angular, de manera parecida como la fuerza era igual a masa lineal por aceleración lineal. La fuerza era igual a la masa lineal por la aceleración lineal. Ahora el torque es igual al, entre comillas, la masa rotacional por la aceleración angular. Entonces ahí encontramos un parecido entre la mecánica lineal y la mecánica rotacional. En la mecánica lineal, fuerza es igual a masa lineal por aceleración lineal. Por supuesto que es una definición limitada, pero nos va a servir mientras nos introducimos a temas un poquito más avanzados. De igual manera, en rotaciones, el torque se va a definir como la masa rotacional por la aceleración rotacional. Recuerden que la masa rotacional, los ingenieros y los físicos no lo llaman así, lo llaman momento de inercia. Entonces,
¿Qué diferencia hay entre la masa lineal y la masa rotacional? Que la masa lineal, la única forma de variarla es destruyéndole, sacando tajadas. Es la única forma, no hay otra forma. Pero la masa rotacional no solamente depende de la masa como tal, de la masa lineal, sino que también depende de la manera como esté distribuida respecto a un eje o a un punto. El momento de inercia es una masa rotacional que va a depender no solamente de la masa lineal, sino también de la manera como está distribuida respecto a un punto o respecto a un eje de rotación. Vamos a mirar aquí en esta película la equivalencia entre lo que es un torque y lo que es un par. Entonces observe. Aquí vamos a ver en esta película. Consideremos dos vectores A 2 minutos. y B. 2 minutos que de pronto aquí como que hay que cambiar la situación. Tiene 2 minuticos que aquí el ingeniero nos está ayudando y yo voy a cambiar el modo de reproducir la película y creo que 2 minuticos, vamos a ver. Okay. Ley de inercia rotacional. Okay. Todo cuerpo en rotación permanece en rotación. Bueno, a funciona en comienzo. Quiero explicar más o menos qué es esto. Esta cosa que hay acá forma parte de un giróscopo. Más tarde hablaremos de lo que es un giróscopo. Aquí esta línea que hay acá es una línea sobre la cual esta arandela, esta rueda, puede rotar. Yo le he colocado aquí un papelito para que ustedes se den cuenta de la rotación. Voy a colocar sobre este eje un hilo y lo voy a envolver sobre ese eje y observe lo que sigue. Todo cuerpo en rotación permanece en rotación. Observe lo que estoy haciendo ahí. Este eje, cuando yo le envuelvo esta pita y la halo, le estoy aplicando una fuerza. Y esa fuerza que le estoy aplicando ahí se puede multiplicar por una pequeña distancia, que es el radio de ese tornillo. R por F es el torque. Y estamos diciendo que torque es igual a la masa rotacional de este cuerpo por la aceleración angular. ¿Y qué es la aceleración angular? Es el cambio de velocidad en la unidad de tiempo. De tal suerte que cuando yo termino de desenrollar toda la pita, el cuerpo ha adquirido una velocidad final que, de acuerdo a la ley de inercia, debe permanecer con ella. Ahí va. ¿Quién está haciendo girar este cuerpo? Nadie. Nadie permanece así por la ley de inercia. Entonces, por ley de inercia, está girando este círculo. ¿De acuerdo? Y ya nos dimos cuenta entonces del torque que aplicamos. Un hilo amarrado acá, lo tiramos y esa fuerza por el radio del tornillo es el torque, F por R, y eso se me ha convertido en aceleración, cambio de velocidad angular en la unidad de tiempo. Pero una vez de que la pita deja de actuar, el cuerpo sigue girando, como bien lo menciono. Este cuerpo, nadie permanece así por la ley de inercia. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Interesante, ¿verdad? Bueno, el asunto es que ese cuerpo dice a rotar por la ley de inercia y debe permanecer rotando por ley de inercia. Volvamos ahora a otra película. Aquí en este caso tenemos un eje grande
tenemos dos masas, esta masa y esta masa. Y aquí hay una mano que ala unas pitas que están unidas por un hueco a este peso y a este peso. Observe que aquí, de acuerdo a la fórmula anterior, esto es R, esto es M. Digamos que esto es R1, M1. Esto es R2, M2. El momento de inercia es R1 cuadrado por M1 más R1, R2 cuadrado por M2. Esa es la fórmula que teníamos aquí. M1 por R1 cuadrado más, esto significa sumatoria, más M2 por R2. Eso es lo que estamos haciendo aquí. R1 por M1, R1 cuadrado por M1, más R2 cuadrado por M2 cuadrado. Quiero preguntarle, muchacho, ojo pues a la respuesta, pilas pues, despierten, que yo sé que los ventiladores están a 1000 y que está haciendo mucho calor, pero ustedes ya están enseñados a eso. A ver, muchachos, pilas, quiero que me respondan esta pregunta. ¿Qué situación tiene mayor momento de inercia? ¿Este o este? ¿Cuál tiene más momento de inercia? ¿Esta situación o esta situación? ¿Cuál tiene más? Ay, como nos ve concentraditos, no estaban concentraditos. ¿Quién sabe qué estaban pensando? Ahí los veo todos sorprendidos, ¿sí vio? ¿Quién sabe qué estarían pensando? Ajá, pillados. A ver, ¿usted recuerda bien qué es el momento de inercia? A ver, ¿cómo es el momento de inercia? ¿Cómo se define? ¿Es la suma de qué? La masa rotacional. Bueno, aquí es igual la masa rotacional. Aquí es igual eso. Más radio al cuadrado. Sí, por la masa. Radio cuadrado, R cuadrado por la masa. Es una suma. Es una suma. Es la suma de las masas por las distancias al cuadrado. Pero ¿cuáles distancias? Las distancias respecto a un punto sobre el cual puede girar. Entonces, con eso en la cabeza, quiero preguntarles, ¿cuál de las dos situaciones? Esta, la primera situación. Esta es la segunda situación. ¿Cuál de las dos situaciones tiene mayor momento de inercia? ¿La primera o la segunda? Ambas. Son iguales, que son iguales. No, son iguales. A ver, ¿qué es momento de inercia? La primera. ¿Y por qué? Distancia. Bueno. Profe, Sí. lo que describe ahí es un movimiento circular, ¿sí o no? Enseguida vemos el momento circular. Por ahora estamos hablando de la masa rotacional. Pero venga, o sea, ¿esto es sobre qué? ¿Sobre alguna lámina? ¿Y esa lámina gira circularmente o qué? No. No. Observe bien. Escúcheme bien. Cierre el micrófono y escúcheme, vea. Estamos hablando del efecto que produce un torque sobre un cuerpo. Decimos, ¿cuál es el efecto? Hombre, le cambia la velocidad angular. Ahora, dejemos que en la rotación hay cosas que son comunes con el movimiento lineal. Entonces dijimos, en el movimiento lineal hay una cosa que se llama fuerza. Fuerza cambia la velocidad y fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cuál masa? Masa que podemos llamar masa lineal, masa inercial. Esa masa por la aceleración me va a dar la fuerza. Entonces ahora le estoy diciendo, vamos a ver en la rotación qué pasa. Y le estoy diciendo, en la rotación pasa lo mismo. En la rotación hay una ley de inercia rotacional y también hay una cosa que se parece a la fuerza.
¿qué cosa se parece a la fuerza? El torque. ¿Y el torque qué es? Es un efecto de la fuerza. Y entonces el torque, si se parece a la fuerza, es porque tiene que ser muy parecido a masa por aceleración. Pero no puede ser la misma masa lineal. No puede ser la aceleración lineal, porque estamos hablando de rotaciones. Entonces dijimos, el torque que hay acá, este torque, es esta cantidad que la vamos a llamar masa rotacional por la aceleración angular. Esta es la aceleración angular. Entonces, esta fórmula es parecida a la de fuerza igual a masa por aceleración. En este caso, la masa no es la lineal ni la inercial, sino el momento de inercia, así le llaman los ingenieros. Y esta es la aceleración angular. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo ahora? Lo que estoy haciendo es tratando de mostrarles a ustedes qué es una masa rotacional. Eso es lo que estoy haciendo en este momento. Estoy mostrándole qué es una masa rotacional. Digo, ¿qué es una masa rotacional? Una masa rotacional es la masa y la manera como se distribuye esa masa alrededor de un punto sobre el cual puede girar. ¿De acuerdo? Masa rotacional es la masa y la manera como se distribuye alrededor de un punto o de un eje sobre el cual puede rotar. ¿De acuerdo? Entonces ahora viene la pregunta, bueno, ¿y cómo se calcula una masa rotacional? Porque yo no puedo decir que una masa rotacional es una masa y la manera como se distribuye. No, eso no le sirve a un ingeniero ni a un físico. Un momento de inercia se mide de acuerdo con esta fórmula. Esta fórmula me dice, sume los productos de la masa por la distancia al cuadrado al punto de rotación. Estas pequeñas masas resultaron ¿de dónde? De acá, de este círculo que yo dividí en pequeños pedacitos. En esos pedacitos son los deltas de M, son las pequeñas masitas. Pero cuando yo estoy trabajando en esta fórmula, no siempre van a ser círculos ni movimientos. Yo no estoy explicando el movimiento rotacional, expliqué el torque que se puede expresar como una fuerza, masa rotacional por aceleración angular, y ahora estoy explicando lo que es una masa rotacional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me escucharon? Sí, señor. Ok, muy bien. Muy bien, bueno, entonces vamos a explicar, escúchenme pues muchachos, vamos a explicar lo que es la masa rotacional. Entonces, aquí tenemos dos masitas, esta y esta, que pueden rotar alrededor de este punto, pero no están rotando, no están rotando, están quietecitas, esperando que usted les mida el momento de inercia. Entonces lo vamos a medir. ¿Cómo hacemos? Vamos a llamar esto la masa 1 y esta la distancia 1. Entonces, distancia 1, R1 cuadrado por masa 1. ¿Y a eso qué le vamos a sumar? R2 al cuadrado más la masa 2. Esa suma de estas dos cosas me van a dar el momento de inercia de esta carguita y esta carguita alrededor de este punto. Esa es la masa rotacional. Ahora le pregunto, esta es la situación 1, esta es la situación 2. La pregunta es, ¿en cuál de las dos situaciones el sistema tiene más momento de inercia? ¿En el primero o en el segundo?
Profe, en el primero. Correcto. ¿Y por qué en el primero? Porque mayor distancia, profe. Correcto, perfecto. Entonces ya entendimos el concepto, ¿cierto? Entendimos el concepto de lo que es masa rotacional. Ya entendimos el concepto de lo que es momento de inercia. ¿De acuerdo? Doy por sentado que lo entendimos. No los veo. A ver, ¿qué pasó? Muy bien. Entonces doy por sentado que ya vimos. Doy por sentado que ya vimos lo que es el momento de inercia. La de rojito y de la azulito sí han entendido, que las veo todas quietecitas. Las que están aquí adelante. Muy bien, ¿sí están entendiendo? Que sí, profe. Muy bien, bueno. Listo, muchachos y muchachas, entonces seguimos. Ahora vamos a ver el mismo cuerpo, pero rotando. Aquí vamos a empezar a rotar. En este momento ustedes me dijeron que esta situación tiene mayor masa rotacional, mayor momento de inercia. Entonces yo voy a poner a girar este sistema. Observe bien de que estamos diciendo que la velocidad angular tiene que mantenerse constante por la ley de inercia, pero que si yo le aplico un torque, esa velocidad angular tiene que cambiar. Pero no solamente debo cambiar si quiero la velocidad angular, yo también puedo cambiar el momento de inercia. Por ese motivo estas manos siguen activas. Observe lo que pasa en un cuerpo rotando cuando yo disminuyo su masa rotacional. ¿Qué pasa cuando yo disminuyo su masa rotacional? Su momento de inercia. ¿Qué pasa? Para aceleración angular. Sí, sí para. O sea, él lo mermó y paró. Ah, ¿cómo así? Está como raro. Fíjese bien. Mermo el momento de inercia y lo mermé. ¿Qué pasó? Va disminuyendo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa de raro? ¿O queda lo mismo? ¿Cómo, profe? A ver, quiero que miren la película 2 veces. Mírenla bien. Otra vez. ¿Qué pasa cuando el momento de inercia disminuye? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la velocidad angular? Perdón, no escuché. ¿Qué? Aceleración angular. ¿Qué pasa qué pasa con la velocidad angular? Cambia. Aumenta en particular. Observe. Si disminuye el momento de inercia, aumenta la velocidad angular. Fíjese que al principio la velocidad angular es pequeña y aumenta, véala ahí. La velocidad angular aumenta. ¿Cierto? A ver, piense en lo siguiente. Piense que usted tiene un camión cargado y el motor le está haciendo una fuerza. Piense que el camión lleva un montón de ladrillos. Si yo le quito los ladrillos al carro, ¿qué pasa con la aceleración? Aumenta. De igual modo pasa con la masa inercial, la masa rotacional. Si la masa rotacional yo la cambio, tiene que cambiar necesariamente la aceleración. Y eso se manifiesta en un cambio de velocidad angular. Por ese motivo, cuando usted aquí disminuye el momento de inercia, aumenta la velocidad. ¿Por qué? Porque aparece una aceleración. Recuerde bien, el torque es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Si disminuye la masa rotacional, aumenta la aceleración. Y si aumento la masa rotacional, disminuye la aceleración angular. Y esa es la idea que quería transmitir en esta clase.
que de igual modo, como existe una fuerza en los casos lineales, existe un equivalente de la fuerza en las rotaciones, que se llama el torque, y que es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Profe, Señor. son inversamente proporcional, ¿cierto? No, directamente proporcionales. El torque, a ver, mire bien, mami. Lo que pasa es que te enredaste en esto. Mira bien. ¿Qué es lo que estamos relacionando? Estamos relacionando torque y aceleración. No estamos relacionando otra cosa. Ahora, en esta figura estamos viendo que la masa rotacional y la velocidad angular están relacionadas. ¿Por qué? Porque cuando disminuye la masa rotacional, aumenta la velocidad angular. Entonces, si fuéramos a relacionar la masa inercial con la velocidad angular, son inversas. Pero eso no es lo que estamos tratando aquí. Aquí estamos estableciendo que el torque se parece a la fuerza, que mientras la fuerza es igual a masa por aceleración, el torque es la masa rotacional por la aceleración angular. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Bien, entonces decimos que el torque es el efecto de una fuerza al cambiar la dirección de la velocidad de una partícula que pertenece a un sistema. Entonces, el torque es capaz de producir una rotación en un cuerpo rígido. El torque es capaz de producir un cambio de velocidad angular en un cuerpo rígido. Eso ha sido el torque. Como cualquier cuerpo sólido se compone de muchas partículas, entonces decimos que el torque perfectamente puede cambiar la dirección de la velocidad de dichas partículas. Vamos ahora a... Profe, ¿Sí? ¿puede devolverlo un momentico? Sí, claro. Listo. Ok. Entonces ahora vamos a mirar el torque, pero desde otro punto de vista. Ya no lo vamos a ver como fuerza igual a masa por aceleración. No lo vamos a ver el torque como masa rotacional por aceleración angular. No, así no vamos a ver el torque. Lo vamos a ver desde el punto de vista estático. Y para eso vamos a utilizar este mataculí. Ahí están dos niñitos montados. Observe que si los dos tienen igual peso, ellos podrían conseguir fácilmente estar en una línea horizontal. Pero cuando un niño se desbalancea, el uno baja y el otro sube. Es algo que conocemos desde hace mucho rato. Muy bien. Entonces, decimos que la fuerza, el peso del niño, es capaz de producir un efecto que se llama torque. Y es el torque el que causa la rotación en ese mataculí. Decimos entonces que el torque es la fuerza por el brazo. Tenemos aquí la puerta de la vez pasada. ¿Usted se acuerda el experimento que hicimos con la puerta de aquí? Y observe que tenemos la situación A y la situación B. En la situación A estamos aplicando fuerzas en diferentes direcciones en un mismo punto. Si yo le dijera de esta fuerza que estoy señalando, que voy a llamar la 1, la fuerza número 1, la fuerza número 2, la fuerza número 3, ¿cuál de las tres fuerzas produce más rotación? ¿La primera, la segunda o la tercera? Ah, listo. A ver, un momentico. ¿El compañerito qué número señaló? Ah, bueno, es que le di dos dedos. Bueno, muy bien. Listo. La 1. ¿Y por qué la 1? ¿Por qué no la 1 y no las otras? Uy, unos bizcochazos. Muy bien, ahí lo vi muy bien. Perfecto. Entendieron el asunto. Muy bien.
Ahora miremos la situación B. A ver, por favor. En la situación B el ángulo también va a ser de 90 grados, pero las vamos a colocar a diferente distancia. Vamos a llamar esta la fuerza 1 y esta la fuerza 2. La pregunta, ¿cuál de las dos fuerzas abre más fácil esa puerta? ¿La 1 o la 2? Ah, muy bien. ¿Y la de rojito por qué ahí queda quieta? ¿Qué pasó? Se palmó. A ver, ¿cuál? Muy bien, eso, muy bien. La 1. La pregunta es, ¿y por qué la 1? Mayor distancia. Perfecto. Entonces el torque depende de la distancia y también depende del ángulo. Muy bien. Bueno, ahora vamos... ¿Perdón? Profe, Sí. yo le tengo una pregunta. Sí. ¿Usted ha visto la película de Torque? ¿Perdón? La película de Torque. ¿Qué? ¿Sí se la ha visto? No, yo no sé qué será eso, ¿no? Los físicos no ven películas. Ah, ya, bueno. No sé, no la he visto. Es que hay una película que se llama Torque. Sí. No, Utilizan Aquí- mecánica de... Fuerza, todo. Rotacional, aceleración y eso. Sí. A ver, deme 2 minutos que aquí el ingeniero me dice que sí, que él la ha visto. Dejemos que él nos ayude aquí, que él comparta con ustedes esa experiencia. Jorge, ¿cómo es la cosa? No, siempre está entretenido en otra cosa. No, yo no la he visto, pero sí hay una película que se llama Torque, entonces ellos se refieren a que de pronto tiene que ver con lo que estamos viendo. Gracias. No, yo no he visto lamentablemente la película. Espero verla. Y es una película común y corriente. De carrera, sí. Sí, de carrera. De carrera, pero, o sea, se ve mucho la aceleración. ¿Qué tal eso? La mecánica. Ah, bueno, más tarde voy a ver si la veo. ¿Se la aconsejo, profe? Gracias, muy amable. Bueno, sigamos. Pues. El lunes nos habla de ella. Bueno, espero tener tiempo para poder hablar de ella. Muy bien. Profe, hágale. Esta situación es bien común en una carretera. No sé si les habrá pasado. Bueno, de todos modos, aquí vemos un hombre en una carretera varado, con su llantica en el piso. Bueno, esta está muy infladita, pero de todas maneras la simulación está bien, ¿cierto? Bueno, observe que hay un punto sobre el cual puede girar. También, aparte de ese punto sobre el cual puede girar, debe haber una distancia entre ese punto que puede girar la cruceta y las manos de la persona. Esta es una distancia y esta es otra. Si llamamos a esta la situación A y llamamos a esta la situación B, ¿cuál de las dos situaciones es más favorable para el señor que está en perdón, no escuché. La B. Muy bien, ¿y por qué la B? Porque mayor distancia. Muy bien, la distancia. No lo vaya a olvidar cuando esté en carretera. Así que lleve un tubo grande para que le pueda ayudar al señor que está varado. ¿Listo? Eso es para aplicarlo. Muy bien, seguimos. Esta situación nos está mostrando ahora una situación de equilibrio que llamamos equilibrio rotacional. Vemos la niña que está acá. Esta niña tiene un peso de 200 newtons. Está a una distancia de 2 metros y forma un ángulo recto. Les pregunto, ¿cuál es el torque? ¿Cuánto vale el torque de esa niña? Que produce esta niña respecto a este punto. ¿Cuánto vale el torque? A ver, ingeniero, los veo mal. ¿Qué pasó, muchachones? Profe, 400 Julio. Muy bien, 400 newton por metro, 400 julius. Muy bien. Observe ahora que estos 400 tienen una dirección. Observe que la niña rota en esta dirección, en una dirección contraria a las manecillas del reloj. Ahora observe, enseguida explicaré en el papelógrafo ese asunto. Mire bien que aquí esta rotación va en esta dirección. Ahora yo le pregunto, que el niño siguiente, este niño, tiene una distancia de 2 metros, también pesa 200 newtons.
La pregunta, ¿qué torque produce este niño respecto a este punto centro? Lo mismo, profe, 400 julios. Ok, muy bien, pero observe ahora que la dirección de rotación es contraria, mire, es para este lado. Yo pregunto, ¿cómo es esta dirección del torque del niño comparado con la dirección del torque de la niña? ¿Son iguales las direcciones? No. Por ese motivo, este torque se anula con este. Y el torque total es igual a 0. Este es positivo, este es negativo. Los dos se suman. Si van en la misma dirección, ¿qué pasa? Comienza a dar vueltas como unos locos, si el piso lo permitiera. Si los dos niños estuvieran sentados acá, los dos, serían 400 por 2, sería 800. Y esto significa que daría vueltas en esta dirección. Pero como está el piso, ahí queda montado, porque se quiebran el posadero, taque. No pueden dar vueltas porque aquí quedan atascados. ¿De acuerdo? Esta dirección se anula con esta dirección y el torque total es igual a 0. Aquí nos damos cuenta de otro asunto de la palanca. Como la distancia... Profe, o sea que siendo así, ahí no hay fuerza. El torque se anula. Se anula, no hay fuerza. El torque se anula, pero el torque, fíjense que estas dos fuerzas no se anulan. Esta sería 200 hacia abajo y 200 hacia abajo. Las dos suman 400, pero el torque suma 0. Ahora le pregunto, ¿por qué, sabiendo que fuerza es igual a masa por aceleración, por qué sabiendo que aquí este niño y esta niña suman 400 newtons, por qué no hay aceleración hacia abajo? Porque este pivote no se revienta. Este pivote ofrece una fuerza de soporte hacia arriba, una normal. Así que esta normal anula estas dos fuerzas. Esa es la razón por la cual los niños no se caen, porque estas dos fuerzas se anulan por la normal de este pivote. Ahora observe la siguiente situación. En la situación B el torque es también 0, pero dése cuenta que hemos disminuido la distancia de este punto hacia el punto de rotación. Esta distancia se ha disminuido en 1 metro. Aquí hay 1 metro. Pero ¿qué pasa con la fuerza? ¿Qué pasó con el peso? Para que pudiera mantener su equilibrio. Aumenta. Tuvo que aumentar. Ese es el truco de las palancas. Es ahí donde podemos hablar de las palancas para poder ayudarnos. Usted allá puede perfectamente, en su ciudad, puede aplicar este principio de las palancas. ¿Qué es una palanca? Es una máquina sencilla. ¿En qué consiste? En una barra fuerte, tiene que ser rígida, que bascule sobre un punto de apoyo. Ese punto de apoyo, usualmente los ingenieros le llaman fulcro. Es un nombre que le dan, que es común en ingeniería. Fulcro. Coño, profe, ¿cómo? Fulcro o punto de apoyo. Enseguida apuntarán la palabrita si la quieren. Por el momento coloquemos punto de apoyo. Y ese punto de apoyo... Profe, que si ese es el mismo pivote. Sí, el mismo pivote. Aquí tenemos entonces la potencia, una fuerza pequeña, una distancia grande, una fuerza pequeña y una fuerza grande. Una distancia pequeña y una fuerza grande. Esa es la maravilla de la mecánica. Existen 3 clases de palancas y aquí están. Si usted quiere puede copiar. Estoy un poquito en silencio porque ya comienzo como a estar cansado, porque vengo de una clase, entonces quiero tomar mis intervalos, muchachos, de descanso.
¿Ya terminaron, muchachos? Bueno, hágale pues. Listo, profe. Listo, entonces vamos a observar este video. La palanca se compone de una barra rígida. Espérenme un segundo. La palanca se compone de una barra rígida que bascula sobre un punto de apoyo llamado fulcro, de forma que una fuerza o potencia puede vencer la resistencia de una carga, aunque ésta sea mayor que la potencia. Existen distintos tipos de palancas según la posición relativa del fulcro, la potencia y la resistencia. En las palancas de primer grado, el fulcro se encuentra entre la resistencia y la potencia. Cuanto más cerca se coloca el fulcro de la resistencia, menos fuerza se necesita para levantar la carga. En las palancas de segundo grado, la resistencia se encuentra entre el fulcro y la potencia. Como el extremo en que se aplica la fuerza está más alejado del fulcro que la carga, ésta se desplaza menos que la fuerza aplicada. Lo que se ahorra en fuerza se gasta en distancia. En las palancas de tercer grado, la potencia se aplica entre el fulcro y la carga. Cuanto más alejada está la carga, mayor distancia se desplaza, pero por el contrario, debe aumentarse la fuerza aplicada. Vamos a observarlo nuevamente. La palanca se compone de una barra rígida que bascula sobre un punto de apoyo llamado fulcro, de forma que una fuerza o potencia puede vencer la resistencia de una carga, aunque ésta sea mayor que la potencia. Existen distintos tipos de palancas según la posición relativa del fulcro, la potencia y la resistencia. En las palancas de primer grado, el fulcro se encuentra entre la resistencia y la potencia. Cuanto más cerca se coloca el fulcro de la resistencia, menos fuerza se necesita para levantar la carga. En las palancas de segundo grado, la resistencia se encuentra entre el fulcro y la potencia. Como el extremo en que se aplica la fuerza está más alejado del fulcro que la carga, ésta se desplaza menos que la fuerza aplicada. Lo que se ahorra en fuerza se gasta en distancia. En las palancas de tercer grado, la potencia se aplica entre el fulcro y la carga. Cuanto más alejada está la carga, mayor distancia se desplaza, pero por el contrario, debe aumentarse la fuerza aplicada. Listo, muchachos, demos un momento a que el profesor llegue, por favor. Profe, ¿usted es ingeniero de qué, profe? Electrónico. Profe, ¿cuántas carreras más tiene encima?
Solo una. ¿Cuáles? No, solo una. Bueno, muchachos, entonces ya vimos el asunto de las palancas y ya saben que cuántos géneros hay, cuántas clases de palancas hay. Muy bien. ¿Y de qué dependen esas palancas? ¿Por qué se clasifican así? ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? Especie y contrapeso. ¿Distancia qué? De peso y contrapeso y la carga. Bueno, observen bien que las palancas se diferencian es por el punto de apoyo. Fíjense que la del primer género tiene el punto de apoyo en el centro, entre la carga y el contrapeso. Observe que las segundo y el tercer género tienen su punto de apoyo en un lado. Véalo acá, a un lado. El punto de apoyo lo tienen en un extremo. Y la diferencia entre la de segundo grado y la de tercer grado no solamente es que el punto de apoyo con respecto a la primera esté en un extremo, sino que aparte de eso es la manera como se distribuye la carga y el contrapeso, la fuerza que usted está haciendo. Observe que aquí en la de segundo grado o de segundo género, el peso está en toda la mitad, mientras el contrapeso o la fuerza activa o la potencia está a un extremo. En tercer género, la palanca de tercer género, el peso está en un extremo y la fuerza está en toda la mitad, el contrapeso. Muy bien. Hagamos entonces una analogía entre la segunda ley de Newton lineal y la segunda ley de Newton en el movimiento rotacional. Recuerde bien que el torque es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Fíjense bien que en este caso nosotros expresamos el torque como el momento de inercia o la masa rotacional por la aceleración angular. Y esta fórmula se parece mucho a la fórmula fuerza igual a masa por aceleración. Son muy parecidas, son muy iguales. Y los efectos, la una en lineal, la otra en rotación, son muy iguales. Cuando termine me hacen la señita con la manito, listo.
Me señalan con la manito ahí, ya terminamos. Me hacen con la manito. ¿Qué hubo el muchachón que está detrás de rayas, hombre? De rayas horizontales. ¿Está aburrido? ¿Quién es ese? ¿Estás aburrido? Eso, ese man. ¿Está aburrido? ¿Qué pasó, hombre? Que te va ahí como todo... Eso. No, ¿estás bien? Bueno, listo. Profe, que el man está 5-5, profe. ¿Cómo que qué? ¿Qué le está analizando? Está analizando por allá. Ah, eso me parece muy bien. Eso está muy bien. No lo quiero ver perdido. Quiero que esté metido en la clase. Muy bien. Bueno, entonces, ¿puedo seguir? Ok, sigo. De hecho, el torque neto se define como la suma de los torques. Nada que decir. Solamente que cuando el torque neto es aplicado, puede ser o cero o puede ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Hemos visto entonces que el movimiento angular y el movimiento lineal se parecen. Los dos son totalmente parecidos. Así, muchachos, que en esta segunda clase, esta clase ya la hemos terminado, la hemos completado. La verdad es que no calculé que fueran tan difíciles los conceptos. Profe. Señora, dime. ¿No puede volver donde dice torque neto? Sí, claro, con mucho gusto. Lo que pasa es que antes de terminar la clase, quiero terminarla. Después de darle las gracias, quiero terminar con un fenómeno. Yo sé que el ingeniero aquí me va a hacer el favor de ayudarme a enfocar un fenómeno que será la tareita de la próxima clase y tema de la próxima clase. Entonces, me quedaré callado mientras ustedes copian y luego terminamos la clase dándole las gracias y dejándole un fenómeno para que analicen para la próxima. El trabajo que me va a tocar para entonces ese de recuísame las tareas, qué pereza. Profe, ¿puede pasar la siguiente diapositiva? Listo, ahí. La dejo un momentico también. No le ponga problema a mi niña, no pelee con el compañerito de adelante. Dale, que pacífica. Bizcocha pacífica, tranquila, calma. Ay, profe, que redundar, ya esa fórmula la sabemos. Entonces, muchachos, hemos terminado esta clase. La próxima clase hablaremos sobre ruedas. Y vamos a estar listos para que comencemos. La semana entrante comenzamos con las tareas. El fin de la semana entrante comenzamos las tareas. Le anunciaré en su orden la tarea, el quiz, y se van preparando para el primer examen. ¿Listo? No lo tomen como una cosa muy horrible. No. Tómenla simplemente como lo que usted está recogiendo. ¿Qué estoy aprendiendo del curso? Tómela así. No la tome que qué horrible, que voy a trasnochar día y noche. No. Nada de esas cosas. Tómela cosa suave. Entonces la semana entrante tendremos la tarea, los cuidecitos. Muy bien. Quiero que miren el siguiente experimento y algunas respuestas para una clase posterior. Y probablemente la próxima clase, pues tal vez no toquemos este punto, pero el fenómeno nos va a quedar para poder reafirmar esta clase y reafirmar no la próxima sino la siguiente. Bueno, yo aquí tengo en mi mano, no sé si lo alcancen a apreciar, tengo una ruedita hay una ruedita con un clavito, ahí lo pueden ver. Bueno, ahora yo quiero colocar la ruedita
la quiero colocar aquí en el piso. Y yo la pongo así, muchas gracias, ingeniero, un duro ingeniero. Usted más bien parece camarógrafo. Pero entonces aquí tenemos la ruedita. Y resulta que si yo la largo, ¿qué pasa? Mire, y yo la largo, ¿y qué pasa? Se cae. Se cae, ¿cierto? Pero resulta que yo le hago magia. Vea, yo le hago esto. Y ya no se cae tan fácil. Se cae, pero no tan fácil. Si yo le doy un impulso suficiente, cae, pero no tan fácil. Ella permanece paradita por mucho rato. Tal vez si no existiera esto tan rugoso y esto fuera liso, más bien un tanto liso, de pronto la cosa duraba un poco más. Pero así no cae. Ella bambalea, claro, por la rugosidad del piso. Pero la pregunta es, ¿por qué cuando está quieta, cuando está sin rotar, cae ahí mismo? Es que es automático. Ahora aplica fuerza, profe. Torque. Mire, ahí cae, pero vea acá el torque, vea. La torquea y cae, vea. Pero así, no cae. Vea, está rodando, no cae, eso no cae. ¿Por qué? Muchachos, ahí los dejo con la tunita. Hasta la próxima, nos vemos. Chao. Adiós.